Madre mía, la que se ha liado. ¿Os acordáis de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues parece que por fin se ha destapado la caja de Pandora y sabemos, o al menos eso dicen, la verdadera razón por la que rompieron. Y vaya razón, amigos. Esto es salseo puro y duro. Yo, la verdad, pensaba que era algo más, no sé, típico. Una agenda apretada, diferencias irreconciliables, esas cosas que suenan a excusa barata. Pero lo que se está comentando ahora, me deja helada. Dicen que todo se debió a unas presiones brutales, y no de cualquier tipo. Se habla de que la familia de Can Yaman, o gente muy cercana a él, no veía con buenos ojos la relación. Que no la consideraban adecuada para él. Imagínate tú. Para ser honestos, esto me parece muy fuerte. ¿Cómo que no la ven adecuada? Demet es una mujer increíble, súper talentosa, y además súper guapa. Si alguien no lo ve, pues, allá él. Pero que interfiera en una relación así, de verdad que me revuelve el estómago. No me cabe en la cabeza que hoy en día se sigan con estas ideas tan anticuadas. Lo que yo creo que está pasando es que Can, siendo un hombre que parece tener mucha presión familiar o quizás quiere mantener una imagen muy concreta, ha cedido a esas presiones. Es fácil decir que las cosas se acabaron por motivos profesionales, pero esto de la familia es mucho más jugoso, ¿no? Y sobre todo mucho más hiriente para Demet, seguro. Piénsalo un poco, que te dejen porque alguien de la familia de tu pareja no te aprueba, es para morirse de la vergüenza ajena. Muchos dicen que Can es un hombre muy influenciable, y quizás esto confirma esa teoría. O quizás simplemente él tenía otras prioridades, otras visiones de futuro que chocaban con lo que Demet quería. Pero si esto de las presiones familiares es cierto, que es lo que ahora mismo está sonando más fuerte en todos los corrillos, entonces la cosa cambia bastante. Ya no es una ruptura de pareja, es casi una imposición. No sé si recordáis cómo se les veía juntos, parecían súper enamorados. Las fotos, los comentarios, todo apuntaba a algo muy serio. Y de repente, zas. Adiós, muy buenas. Y claro, como no dieron explicaciones claras, pues la gente se inventa mil historias. Pero esta de la familia, si es real, explica muchas cosas. Explica la frialdad con la que quizás terminaron las cosas, la poca comunicación posterior, todo. Y es que, piénsalo, ¿cómo sigues adelante si sientes que tu pareja no te está defendiendo ante su entorno? Es una falta de respeto enorme, la verdad. Yo, si fuera Demet, estaría furiosísima. Pero bueno, ella siempre se ha mostrado muy profesional y muy fuerte. Y mira, ha seguido triunfando y a lo grande. Ahora la pregunta del millón es, ¿será verdad todo esto? ¿O es una estrategia para avivar el fuego del interés mediático? Porque hay que reconocer que mientras más se habla de ellos, más revuelo se crea. Y en este mundillo, el revuelo vende, ¿no os parece? Pero si detrás de todo esto hay una verdad tan cruda como la que se insinúa, pues, da mucha pena. Pena por ellos y pena por lo que todavía ocurre en algunas esferas, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la familia de Can Yaman tuvo algo que ver en la ruptura?